Imagina que rara vez hablas con tu mejor amigo. ¿Cuánto tiempo duraría esa amistad? Es por esa razón que te venimos a enseñar por qué la oración es necesaria para tu conexión con Dios. Bienvenidos a Maranatha Class. ¡Hola, ¡Hola, chicos! chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de volver a verlo, ¿sí o no, ¿Qué Jonathan? tal? Un gusto de Un verlo. placer, la verdad es que ya tenemos tiempo que no grababa contigo, ¿no? Y es que Tenemos sí, tiempo. porque es que ha pasado bastante. Para los que, bueno, para los otros han de ser solo unos días de la semana. Unos par de videos por ahí, Ajá, ¿no? pero es que Para nosotros nosotros ha es pasado bastante, bastante. bastante tiempo. Pero súper chévere, ¿no? Y siempre te he tenido en mis oraciones ahí, ¿no? Muchas gracias, Porque Jonathan. sé que tú pasaste tus materias. Espero que sí, te haya ido bien. ¿Sí? Sí, me fueron Muy bien. bien. Las oraciones funcionan, Loco, chicos. Las es que oraciones son poderosas. Y vamos a aún no comenzar. les he contado cómo fue que pasó. Loco, les tengo que Después, contar. De después ley, nos te tengo que cuentas eso. contar. Pero primero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Por supuesto, para Ayúdanos. esta lección. ¿Quieres que ore yo? Sí. Ya, listo. Justamente porque el tema de hoy se centra en la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias el poder permitirnos el estar aquí, el tener un día más de vida, el que podamos dar esta lección aquí, tu palabra, Señor, el poder estudiarla, escudriñarla más y compartirla. Haz que esta oración pueda derramar tu poder, el exaltar tu nombre también y más que nada también pueda ayudar a las demás personas a entender tu mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy bien, sabía. Entonces, estamos hablando un poco acerca de la oración. Y es que sí, más que nada, lo que es una vida en oración, mi vida en oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos tienes que hacer a cada uno de nosotros. Ver cómo está mi vida en oración. Poner mi vida a la oración. ¿Por qué? Porque solo mediante individualmente nosotros podamos comunicarnos con Dios es que podremos tener aún más conexión con Él. Claro, sí. Mira, y hay una historia muy bonita en la Biblia que básicamente fue una persona de oración que literalmente nos enseña cómo tiene que ser nuestra rutina. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. pero nos vamos a ir al Antiguo Testamento un rato, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Más que nada, ¿Puedes decirnos cuál es el personaje para...? de hecho, sí. Está un poquito más adelante, la verdad. Un poco más adelante de lo de las lecciones. Pero si mal no estoy, y espero estar pensando en el mismo personaje, ha de ser Daniel. Exacto, Obvio. Daniel. Estamos hablando de Daniel. Y nos vamos a Daniel, capítulo 6. Ahí nos vamos a desarrollar, ¿verdad? Toda esta lección, ¿no? Pero como tú hiciste una pregunta bastante interesante al principio. ¿Qué tanto tiempo nosotros conversamos con nuestro mejor amigo, ¿no? Y la lección nos dice qué tanto tiempo conversas con alguien importante, tal vez tu pareja, tu familia, etc. ¿Cómo es la relación ahí? Es que tiene que haber una comunicación, tiene que haber conexión, Claro. tiene que haber algo con lo que nos haga estar unidos. Si nosotros no oramos a Dios con frecuencia, entonces tarde o temprano nos terminamos alejando del Padre en sí. Y cuando algo sale mal en nuestra vida, la mayoría de las veces ahí es cuando recién llamamos a alguien que nos ayude, por ejemplo, un amigo, o cuando nos pasa algo bien, estamos tratando de contarlo también a la gente que está cercana. Mas Dios quiere que acudamos a Él tanto en nuestras alegrías como en nuestras tristezas, en nuestros deseos como en nuestras preocupaciones. Pues es mediante la comunicación el cual podemos más que nada maximizar esa relación con Dios. ¿Qué pasa si es que nosotros no maximizamos esa relación con Dios? Pues lo más probable es que terminemos desviándonos del camino. Claro. Y como tú mencionaste, ¿no? Para poder tener una buena comunicación con alguien, tenemos que también compartir cosas en común, ¿no? De hecho, tenemos que tener bastante afinidad con las personas. hablando de lo que es la comunicación, un dato de color es que según dialnet.onirioja.es es la comunicación como elemento fortalecedor en relaciones interpersonales. Dice que el arte de comunicar permite la agudeza y profundidad de pensamientos e interacciones con el mundo real, en el que se habita si la comunicación se da de manera fluida, al tener una cuenta
al tener en cuenta tanto el respeto, la tolerancia, la negociación, control emocional, entre otros, que se llevará a cabo algunos de estos elementos para que se permitan interactuar de manera positiva, creando así un clima dado mejor para formas interpersonales. Más que nada porque para la comunicación se conforma, según este estudio, en lo que es una parte fundamental entre ambas partes, tanto para una como para la otra. Y eso, aplicando a lo que es la Biblia, es que la comunicación es conforme a la oración. Y cuando nosotros oramos, principalmente se da se afianza esa conexión. Dios nos escucha mediante nuestras oraciones y hemos de esperar su respuesta por medio de nuestras peticiones. Claro. Mencionaste algo importante, ¿no? Porque hay muchas personas que no saben cómo acercarse a Dios mediante la oración. Uh-huh. Y como tú mencionaste, para que haya esa afinidad, ¿verdad? Y se afiance lo que es la relación, las dos personas tienen que tener una buena comunicación, uh-huh, básicamente, ¿no? Pero muchos dicen, pero ¿cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo sé cuál es la respuesta de Dios? Usualmente, cada vez que yo me hacía esa pregunta, y trataba de... Era curioso, yo hacía esa pregunta y no encontraba respuesta, me iba a ir a la Biblia. Yo hacía esa pregunta, no encontraba respuesta, me iba a la Biblia. Yo hacía esa pregunta y así sucesivamente hasta que me di cuenta, Él me habla mediante la Biblia. Exacto. Es mediante su palabra la que nos está hablando. No es que has de escuchar la voz de Dios así. Él ya te habla mediante aquí. Y nosotros debemos estar dispuestos a discernir mediante el Espíritu Santo lo que nos está tratando de comunicar. Claro. Es que es muy importante entender eso, uh-huh, porque muchas personas pueden caer en el error de que los pensamientos que uno tiene es voz de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Claro. Y es muy peligroso eso, porque, por ejemplo, uno puede decir, yo a veces escucho a Dios hablándome, ¿no? Que me dice que haga esto, lo otro. Y les pregunta, ¿pero cómo sabes, no? Uh-huh. Dice, no, es que yo escucho una voz que me dice que haga esto. Pero hay que tener en cuenta de que el enemigo, Satanás, también puede manipular tu mente, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el método infalible para saber si Dios te está hablando? Como tú mencionaste, es la Biblia. La palabra. Es la palabra de Dios. Por eso es que Dios siempre nos invita que nosotros leamos la palabra de Dios. Y es lo que hacía Daniel. En la mañana, en la tarde, exacto, y en la noche él se ponía... Debemos de replicar cómo oraba primero Jesús, cómo hicieron también diferentes tipos de personajes, como en su momento fue el ayuno de Esther o la conexión en Padre, como es nuestro personaje, el fiel de Daniel. Exacto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta todos esos referentes bíblicos. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia y aún teniendo en contra la presión de lo que es adoptar las costumbres babilónicas, Daniel era un estudiante tanto diligente como perspicaz, sabio porque el Espíritu de Dios estaba con él, lo cual son características de un hombre que tiene una conexión fuerte con Dios. Claro. Es muy interesante cómo mencionaste al fiel Daniel. Algo como tú dices, ¿no? Un dato de color. Cuando los judíos fueron exiliados, ¿no? En este contexto es los medos y los persas, ¿no? Uh-huh. Que están controlando este territorio del planeta, ¿no? Y están los judíos y están también otras naciones que fueron conquistados por ellos. Acuérdate de que Israel tenían su templo, ¿no? Sí. Todos se dirigían hacia él. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya no están en su territorio, ya no están con vista al templo. En este momento, todos agarraron la costumbre, ¿verdad?, de dirigirse hacia el templo para poder hacer sus oraciones, uh-huh, ¿no? Y es algo que en estos tiempos también muchos hacen, pues, ¿no? Los islam. Ajá, el islam también como que... A la Meca. Adaptaron este tipo de adoración. Ajá, costumbre. Y se dirigen hacia el templo. Y es algo muy, muy interesante porque aquí vemos cómo la adoración va evolucionando. Porque Daniel, como tú mencionaste, era una persona inteligente que
servía al rey Darío en este entonces, ¿no? ¿Qué hace un siervo de un rey? Un gobernador, etcétera, ¿no? Cuando se acerca a un rey, se arrodilla. Las personas Y se eso tenían pasó que con lo que fue arrodillarse. rey Nabucodonosor. Exacto, ¿no? Y es chévere porque Daniel adopta esta costumbre de arrodillarse, ¿no? Si lo hace ante un rey, ¿por qué no hacerlo ante el rey del universo? ¿Verdad? Bueno. Entonces es algo que vamos a ver adelante, ¿no? Ujú. En lo que es Es que la postura para orar que menciona la... claro, la escuela primero sabática. se dicta con respecto a lo que era Nabucodonosor, en donde dicta de muerte como todos los sabios de Babilonia porque no pudieron revelar lo que era la interpretación de un sueño. Y Daniel y sus amigos buscaron de Dios con respecto al sueño y Dios le respondió en esas oraciones al darle a Daniel el mismo sueño del que le había dado a Nabucodonosor, y se reconoció el poder de Dios para poder darle la plena interpretación. Y fuera de esa circunstancia, fueron circunstancias bastante adversas y muy poco favorables. Daniel tenía la constancia, y esa es la palabra clave, la constancia, para que nada interrumpiera su vida en oración. Por eso es que debemos de tener en cuenta el lugar, el momento y la postura para orar, como estabas diciendo. Sí, y es interesante porque, como tú mencionas, hay que tener como que esa costumbre. Claro, no siempre vamos a estar en el lugar propicio, en Claro. el momento adecuado, pero siempre tenemos que tener como un momento, un lugar especial para poder acercarnos a Dios, hablar con Dios, ¿verdad? Como lo tenía Daniel. Decía que se iba a su recámara, abría las ventanas, se dirigía hacia Jerusalén y adoraba a Dios. Algo que también la Biblia nos invita a hacer. Claro, y no solo lo que pasa en el día a día de hoy, de que solo se ora cuando se tiene miedo o hay alguna preocupación, enfermedad, dicha o desdicha de cada una de las personas y algún inconveniente por algo, pero cuando todo está bien, se olvidan de fortalecer esa conexión. Daniel se arrodillaba cuando oraba, y eso está bastante registrado. Y Dios escucha nuestras oraciones tanto si la pedimos de pie como si estamos sentados, acostados o en cualquier otra posición. Más, Daniel nos recuerda que hay algo muy especial que sucede cuando nos postramos ante Dios. El acto físico de arrodillarte revela una postura con un corazón humilde. Y eso es lo que se quiere tratar de reflejar ante Dios. ¿Por qué? Porque no somos merecedores de su misericordia, mas la tenemos. No somos merecedores de lo que son las buenas dádivas que Él nos da, mas aún así nos lo termina dando. ¿Cuánto más si es que nosotros nos hemos de arrodillar a Él pidiéndole con un corazón conscripto el que nos pueda ayudar, ya sea para alguna otra persona o para que nos preste el Espíritu Santo? Claro. Sí, es que justo me acordé Continúa. de la historia del juez injusto, ¿no? Claro. Que como el juez injusto le hace justicia a la señora, ¿qué tanto más Dios Claro. que nos ama y Él vela por nosotros también, ¿no? Escucha nuestras oraciones. Como un padre, ¿no? Dice, como un padre que su hijo le pide comida, ¿no? Le va a dar piedras, le va a dar una serpiente. Claro, no. O sea, aún con los malvados, igual dan buenas dádivas a sus hijos, cuantos más nuestro Padre que está en los cielos. Exacto. Y es que la postura de ahí tiene una connotación bastante fuerte. No solamente es el efecto de arrodillarse para mostrar un corazón humilde, también estamos dejando en evidencia de que nos mostramos para estar dispuestos a servirlo a Él. Y justo te iba a hacer una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es tu postura favorita para orar? La verdad. La verdad, aquí hablamos con la verdad. Desde que a mí me dijeron qué significaba eso, el estar de pie pero con las manos así. ¿Cómo que se llama? Me habían dicho de que cuando uno está... yo llegué a preguntar, ¿y por qué lo hacen así? Es para estar dispuesto a recibir lo que te está dando el cielo. Siento de que es como una postura, independientemente si esté parado, sentado, el estar con las manos así es una forma física de decir que se haga tu voluntad. O sea, estoy dispuesto a recibir cualquier cosa que me estés dando.
Decir, heme aquí, ¿no? Ajá, ese también es un heme aquí. Estoy dispuesto, en otras palabras. Estoy dispuesto, estoy recibiendo. Al menos ese, ya sea parado, ya sea sentado, ya sea arrodillado, al menos en esa forma. Mira, bastante interesante lo que dices, ¿no? Porque justamente nos menciona aquí que la Biblia no nos exige una posición única o nos exige que hagamos la oración de cierta forma, ¿no? Tras el tiempo, muchas, como te mencionaba, con la historia, los pueblos se han adaptado también a otras culturas, otros tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Como te mencionaba Daniel, como se arrodillaba ante el rey, o sea, también adoptó esa posición para arrodillarse ante Dios. Y supongo que otras personas hicieron lo mismo. También como tú mencionabas, desde qué momento me hubiera gustado saber la historia, ¿no? De quién fue la primera persona que estaba parada con los brazos extendidos, ¿no? Sí. Porque, o sea, es muy buena la analogía que tú haces, ¿no? Claro. Muy enriquecedora. Desde que me lo explicaron así, he tratado de llegar, cuando estoy solo o así, llegar a orar en esa forma. Es muy interesante, ¿no? Muchas personas oran acostado, ya sea por alguna dolencia, ¿no? Algún impedimento en sus piernas, tal vez. O tal vez personas que están acostadas, se levantan en la mañana y no pueden dormir y están despiertas y oran. Convengamos que los niños también oran acostados cuando tienen mucho miedo, así que... Exacto. Y justo hablamos en la lección número 3 acerca de los niños, ¿no? De cómo los niños tienen las formas más humildes de hacer las cosas para Dios. Claro. Y bueno, no digo que todos tienen que orar acostados, ¿no? No, tampoco así. Pero ahí es donde viene la lección de Escuelas Sabáticas. Nos dice que el corazón tiene que estar dispuesto, exacto, ¿verdad?, a acercarse a Dios. El cuerpo también se involucra, el cuerpo también te predispones. Es presentado, ¿verdad?, como una postura reverente. Exacto, es una postura. Entonces, si tú lo haces de todo corazón, mejor dicho, si tú no lo haces de todo corazón, no importa tu postura, cómo estés, puedes estar hincado en el piso, tirado en el piso, pero si tú no lo haces de corazón, como el fariseo de Lucas, ¿verdad? Que se menciona en Lucas, de nada sirve. De nada sirve. Puedes estar de cabeza, pero si tu corazón no está dispuesto a aceptar mejor dicho, las reprensiones de Dios, porque a veces también necesitamos que Dios nos jale las orejas, ¿no? También. Si no estamos dispuestos a eso o a entregar nuestro corazón sinceramente, la oración ahí queda. No, pero sí, es de que más que nada se deja claro que a lo largo de la Biblia arrodillarse no diría un síntoma, es más como que una evidencia física. Es la respuesta. De lo que nosotros queremos dar a Dios, de que estamos dispuestos. Y de que por eso es que más que nada en esto, lo que es la escuela sabática, se invita a que si puedes arrodillarse, lo haga. Si es que no lo hace normalmente, que lo intente la próxima vez que se llegue a hacer una oración. Más que nada, que adopte esa postura de estar a disposición de Dios. Mira que, no sé si te ha sucedido a ti alguna vez. A mí sí. No mucho, pero sí varias veces. Que en momentos difíciles de mi vida, yo he estado sentado, ¿no? Orando a Dios ahí. Pero es como que mi alma necesita arrodillarse. Y digo, no puedo estar sentado, necesito arrodillarme. Y necesito rogarle a Dios, pedirle a Dios X cosa, ¿no? Que me ayude, que me quite esas sensaciones, esas molestias que tengo. Pero como tú mencionaste, el arrodillarse es una respuesta de nuestra alma sufriente. O sea, si no digo que siempre, como mencioné, no es que siempre vas a arrodillarte, claro, ¿no? Pero cuando tu alma está doliente y pide a gritos a Dios, tu cuerpo solito reacciona. Y muchas personas que no son cristianas también, yo he escuchado que han estado, no sé, en un parque, han estado solos, así, han pasado cosas feas en su vida, cosas duras, y han aclamado a Dios, Dios, ayúdame.
y tienen la necesidad de inclinarse, de arrodillarse y pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. Exacto. Entonces, la Y oración... para llevar esa comunicación con Él. Exacto. Entonces, la respuesta de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es porque nuestra alma requiere de Dios. Más que nada, el cómo es el orar, lo importante que es orar, el cómo hacerlo y esa conexión y comunicación que debemos de tener. Lo importante que es, y hay pasajes variados en la Biblia sobre lo que es conforme a orar. Quisiera que me ayudes con el de Salmo 55:11. Salmo 55:11 nos dice: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se aparta de su casa. 55:17. Sí, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. ¡Qué belleza! Mira, nos dice al músico principal en Nejinot, masquil de David. Ahí está el salmista, para que vayan... Ahí está el salmista. ¿Verdad? Que no lo digo yo, lo dice el salmista David. Y por algo lo ha de decir, por algo lo ha de haber sido escrito. Y David fue una de las personas que escribió más salmos, y sabemos cómo él sufría. Luego, el 51 es duro. Es muy bueno. Es duro, sí. Pero es de que, así como los demás pasajes nos enseñan a que con Dios debemos más conectar, Jesús nos enseña a orar. Y es uno de los mejores. Vimos a Daniel, que es uno de los mejores ejemplos del Antiguo Testamento de cómo llevar lo que es la oración. Claro. Pero el mejor ejemplo que Daniel nos enseñó la constancia de la oración. Una constancia, una postura, sí, por así decirlo, ¿no? Pero Jesús nos enseña cómo hablar con nuestro Padre. Es lo vitalicio, se puede decir. Porque los discípulos veían a Jesús orar y sabían que la oración era parte vital de su vida. Jesús le enseñó tanto a los discípulos, Jesús le enseñó y a nosotros también, de que podemos orar de manera sencilla, con un lenguaje cotidiano, y mostró que nuestras oraciones deben ser completamente sinceras y de corazón, no rimbombantes ni teatrales. Así que quisiera que me ayudes con respecto a lo que nos dice la escuela sabática, de que veamos cómo es la oración modelo. Y mientras yo voy diciendo el párrafo de la oración modelo que está ahí, vos me ayudes con el significado. Dice primero, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Significa? El Padre nuestro nos dice reconocer tu relación personal con el Padre de todo. Santificado sea tu nombre. Reconocer la santidad de Dios y acercarse a Él con reverencia y respeto. Venga a nosotros tu reino. Anhelar el regreso de Dios y pedir que el Espíritu Santo more en nosotros hasta que Él regrese. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Rendirse y orar para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y confiar que en Él sabe lo que es mejor, en lugar de simplemente orar por lo que queremos. Danos hoy el pan que necesitamos. Es pedir lo que necesitamos para vivir, tanto físicamente, agua, comida, como espiritualmente, que es Jesús y la palabra de Dios. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen hecho mal. Arrepentirse, buscar el perdón y perdonar a los que nos han hecho daño tan generosamente como Dios nos perdona a nosotros. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Pedir protección y refugio del mal en este mundo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos pertenece a Dios. Solo Él merece nuestra gloria y alabanza. Ya tenemos lo que son el significado, y es un significado increíblemente grande y bello. Todo lo que se puede decir que engloba lo que debe haber una oración está expresado ahí. ¿De qué manera lo debemos de hacer? Tanto de forma como que nos han hecho mal, como de las cosas que nosotros hemos hecho mal. Tanto nuestras necesidades como la de los demás. Todo eso está englobado en la oración, y en esto de lo que la escuela sabática nos da una breve explicación de cada una de las cosas que significa. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos tener este modelo para poder mandarle un mensaje a Dios? ¿Y cuánto más nosotros debemos hacerlo con la fe de Jesús para que dicha oración no solamente sea escuchada, sino tener fe en que ha de suceder, en que hemos de obtener
una respuesta. Mira que es interesante esta oración, ¿no? El Padre Nuestro. Que a mí me gusta que muchas religiones, más que toda la católica, ¿no? La tengan como una oración principal, ¿no? El Padre Nuestro, porque es una oración modelo. Claro. En el antiguo Israel, pues, ¿no? En el primer siglo después de Cristo, las oraciones judías eran algo principal, ¿no? Era algo que era como tipo rezos, por así decirlo, Sí. ¿no? Que era la Shema, la Aidá, ¿no? Que eso venía de generación en generación. Claro. Son que algunas hablaban acerca de lo que sucedió en Egipto, otras para que Dios los proteja, etcétera, etcétera, ¿no? Y Jesús sabía todo esto, pero Él quiso dar el siguiente paso, ¿no? Que las oraciones no solamente sean repeticiones, sino que sea una comunión con Dios. Por eso es que al principio menciona con el Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros Tenemos un Padre. Ver en Dios un Padre, no solamente un Dios que está lejos, que está allá arriba en su trono, Claro. sino algo más cercano. Y es lo que le dice a los discípulos también, ¿no? Que y sigue, ¿no? Con la oración, santifica el nombre de Dios, también que les dice que haga su voluntad, o sea, que nosotros no tengamos esa potestad de decidir, ni siquiera en nuestra propia vida, sino lo que Dios quiera, que va a ser lo mejor para nosotros. Es una oración maravillosa, me parece a mí. Estamos nosotros no solo dejando en claro las peticiones que nosotros tenemos, sino también que estamos dispuestos a entrar al servicio de Dios, Exacto. lo cual queda aún más grabado en nuestra mente. ¿Por qué? Que se complementa con lo que era la postura para orar. El tanto decirle física como verbalmente, el que estamos dispuestos a servirle y con un corazón completamente convencido en que va a aceptar dicho mandato, dicha exigencia, dicha respuesta con respecto a Dios. Y luego, mira, nos vamos a acercar un poco más a un personaje. Este es el último personaje que habla de la escuela sabática, que es mucho más anterior que Daniel, ¿no? ¿Ya? Enoc. Ah, por supuesto. ¿Cómo no íbamos a olvidar de Enoc? Obvio. Enoc era un ejemplo de comunión con Dios. De caminar con Él. Literalmente Dios se lo llevó. Y no porque se murió. Literalmente en vida se lo llevó. Porque Enoc caminaba con Dios como si fuera un amigo. Yo me imagino a Enoc allá apartado en los montes, ¿verdad? Orando en todo momento. Pienso que hasta oraba más que Daniel, ¿verdad? Para que, de verdad que sí, pues para que se lo haya llevado, debió. es porque estaba más estrecho con Dios y era amigo de Dios. Y es lo que nos invita esa historia. Me pregunto cómo lo debió haber visto en ese aspecto. ¿Verdad? O sea, bueno, ¿cómo lo hablaba? En verdad hacía lo de como Daniel, que se arrodillaba y miraba, o se quedaba parado en un rato, o mientras estaba caminando solo le hablaba al cielo. Mira que es una buena pregunta, porque en los salmos de David se menciona una oración muy bonita, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo vimos Para también. poder decir esa oración tenías que tener los ojos abiertos, ¿verdad? Sí. Y mirar hacia el cielo. Vemos cómo las oraciones van evolucionando, pero para poder ver la grandeza de Dios tienes que abrir los ojos, ver lo que está a tu alrededor, ¿verdad? Yo pienso que no hacía lo mismo. Veía la naturaleza y en ese tiempo la naturaleza era mucho mejor, mucho más hermoso. Entonces me imagino Enoc viendo los animales, los árboles, las flores, el cielo, ¿verdad? Ese cielo estrellado que ahora en las ciudades no podemos verlo, lastimosamente. No muchas veces. Pero Enoc así, como tú dijiste, con los brazos extendidos, ¿verdad? Aclamando a Dios, diciendo todas las maravillas, reconociendo la magnificencia de Dios, ¿verdad? Muy, muy, muy maravilloso. Y pienso que deberíamos en estos tiempos hacer lo mismo. En síntesis, nosotros ya vimos, y yendo de atrás para adelante, nosotros ya vimos
con respecto a alguien que habló tanto con Dios y caminó junto con Él, que lo terminó llevando. Nosotros ya vimos a alguien que fue Jesús, en el cual nos dio una comunión con el Padre, en el cual vimos esa conexión tan grande. Y nosotros ya vimos lo que fue Daniel, un tipo que pudo haber sido como tú y como yo, que hacía lo posible para que, a pesar de las adversidades que había en ese momento ante el rey, ante las prohibiciones, no hizo que en ningún momento dejara de comunicarse con Dios, que su fe no flaqueara. Es más, que mientras más de esas adversidades había y parecía que menos tiempo tenía, aún más hacía lo posible porque esa conexión se fortaleciera. Amén. La verdad, maravillosa lección. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Sí. Pero antes, sin hacer una oración. Obvio. Exacto, porque si no, ¿en qué queda todo? Hay que dar el ejemplo. Exacto. Vamos a orar. Vamos. Mi Dios bendito, te damos gracias, Padre, porque nos diste esta maravillosa lección de la oración. Cómo acercarnos a ti, Padre bendito. Tú eres nuestro amigo, Señor. Tú nos pides que nos acerquemos a ti como un Padre, Señor bendito. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nosotros, tus hijos. Tú nos dices que te pidamos y tú nos vas a dar, que te busquemos y que te vamos a hallar, que toquemos, Señor bendito, y tú vas a abrir esas puertas, Señor. Padre bendito, ayúdanos a tener una bonita comunión contigo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos, chicos. No se olviden de comentar, Chao, de darle chicos. like y, bueno, suscribirse. Compartirlo más que nada para esa gente que necesita cómo comunicarse más con Dios. Para esa gente que necesita fortalecer esa conexión con Dios. Vamos, chicos. Chao. Adiós.